Impresiones en prótesis fija. En esta oportunidad, los contenidos a tratar serán 3. Tipos de impresiones. En segundo lugar, selección de biomateriales usados para las impresiones. Y para finalizar, el manejo de tejidos blandos. En la imagen vemos un esquema que representa las sesiones clínicas para el tratamiento en prótesis fija. Y si nos ubicamos en una línea de tiempo, el tema a tratar hoy está justo en el medio, en una suerte de punto de inflexión, en el momento en que hay que decidir si avanzar hacia la confección de las estructuras definitivas que constituyen la restauración de prótesis fija, o podemos revisar hacia atrás en cuanto a el tallado de la preparación biológica o la confección del profesional acrílico, con lo que podemos evaluar si todos los requisitos estéticos, fonéticos y funcionales serán efectivamente devueltos con la restauración a realizar. Una impresión la podemos definir como una reproducción en negativo de las estructuras de interés, vale decir, de la preparación biológica y los tejidos blandos circundantes, que luego de ser vaciada nos permite obtener el positivo, o sea, un modelo de yeso o troquel que representa exactamente lo realizado en boca. Este modelo de trabajo obtenido a partir de la impresión definitiva nos permite transferir al laboratorio la información clínica exacta para la realización de la restauración requerida. ¿Cuáles van a ser los requisitos de una impresión? Como cualquier otra, debe ser un duplicado exacto y fiel del diente preparado. En segundo lugar, debe reproducir los dientes vecinos, como también los tejidos circundantes, de modo que nos permita realizar una articulación adecuada del modelo de trabajo con su modelo antagonista. En tercer lugar, debe estar libre de burbujas, especialmente en la línea de terminación, en donde se ubica el chamfer, y además en las superficies oclusales de los dientes vecinos, de manera que no se altere la articulación y la relación de oclusión entre ambos modelos. Acá una imagen clínica en la que se puede apreciar la reproducción exacta tanto de la preparación biológica y más precisamente del chamfer o terminación cervical, e incluso puede observarse cómo la silicona ha penetrado más allá, introduciéndose en parte en el surco gingival. Las impresiones en prótesis fija las podemos clasificar de acuerdo a varios criterios o parámetros. Entre estos tenemos, de acuerdo al objetivo clínico, según la extensión o cuánto de la arcada van a abarcar, de acuerdo al tipo de cubeta a utilizar y según los tiempos operatorios. Según el objetivo clínico, podemos decir de que las impresiones en prótesis fija pueden ser para prótesis fija unitaria, plural o para espigas coladas. Entonces vemos como en la imagen una representación de una impresión para una prótesis fija única a nivel del diente 1.4. En esta otra imagen, una impresión de 3 muñones o preparaciones biológicas que van a servir de pilares para sustentar a una prótesis fija plural. Una característica particular de este tipo de impresiones es que, además de fijar la relación espacial entre las preparaciones biológicas que van a sostener o retener, mejor dicho, a la prótesis fija plural, es que requieren perfección simultánea en el registro, debido a que cualquier error en una de las preparaciones significa el fracaso de toda la impresión, aunque el resto haya quedado
en buen estado. Y acá en esta tercera imagen se aprecian dientes prácticamente al estado radicular, en los que se va a realizar una impresión del conducto de modo de reproducir la anatomía de ese conducto radicular que va o que está siendo preparado para recibir un poste o sistema espiga-muñón colado o individualizado, como se conoce también, y además de los tejidos coronarios remanentes. Dado que algunos conductos son extremadamente finos, como por ejemplo en incisivos laterales superiores o en incisivos inferiores, es conveniente reforzar la impresión del conducto con un vástago metálico que garantice la rigidez de la silicona al momento de realizar el vaciado. Pues para esta impresión, como apreciamos en la imagen, es conveniente también utilizar léntulos con el objeto de llevar el material fluido hasta el fondo de ese conducto y reproducirlo exactamente. El uso del léntulo debe realizarse con cuidado, siempre girando en el sentido de las agujas del reloj. De lo contrario, podrían engancharse en el interior del conducto y fracturarse, además de quitar el material de impresión en vez de introducirlo. Aquí se ve cómo se posicionan las almas metálicas o vástagos metálicos que sirven de refuerzo para la impresión intraconducto. Se rellena el resto de la preparación y en una instancia final se observa cómo las anatomías de los distintos conductos radiculares ha sido reproducida de manera fiel. Según la extensión, es decir, cuánto de la arcada vamos a abarcar con la impresión de silicona, podemos decir que existen impresiones globales o de arcada completa o impresiones parciales. El realizar una u otra está directamente relacionada con la cantidad de preparaciones efectuadas o de muñones a registrar. Las impresiones parciales, como las de hemiarcada, permiten registrar como máximo una corona o un muñón. Una impresión global, es decir, de arcada completa, como la que vemos en la imagen, se utiliza para el registro de varias preparaciones biológicas, en los casos, por ejemplo, de múltiples muñones para prótesis fijas unitarias, o bien cuando tenemos dos o más muñones para el caso de prótesis fija plural. Bueno, y esto es debido a que se facilita el montaje en el articulador de los modelos de trabajo, ya que garantiza una mejor estabilidad entre ambos modelos y permite relacionar las piezas en tratamiento con las vecinas y sus antagonistas. En esta imagen apreciamos la impresión de una hemiarcada y en el centro se puede observar el registro de un muñón único. Otro aspecto importante a considerar para decidir si se realiza una impresión parcial o completa es la ubicación del muñón en la arcada. Es decir, si tenemos un muñón en el segmento anterosuperior, por ejemplo una pieza 1.2, se recomienda la impresión total o completa de la arcada. En primer lugar, para tener registro de su diente homólogo, en este caso el diente 2.2, ya que con una impresión de hemiarcada ese registro no se lograría. Y en segundo lugar, para poder estabilizar mejor los modelos al momento de articularlos con el antagonista. En cambio, si pretendemos registrar un muñón en la pieza 1.4, lo podemos realizar solo con una impresión parcial, ya que tenemos un diente homólogo justo al lado y la estabilización de los modelos durante su articulación es mucho más sencilla. De acuerdo al tipo de cubeta, podemos clasificarlas si es que utilizamos una cubeta de stock, que es lo que más se utiliza habitualmente. Puede ser en segundo lugar una cubetilla o cofia de Ripoll, o en tercer lugar una cubeta de mordida.
En la imagen entonces vemos algo conocido, como son estas cubetas metálicas, como la del ejemplo, una cubeta perforada, cubeta de stock, que es capaz de contener materiales en distintas consistencias, como son las siliconas en consistencia de masilla o pesada. En esta otra secuencia de imágenes podemos apreciar lo que son, o lo que se conoce como las cofias o cubetas o cubetillas, quiero decir, de Ripoll, que son útiles en los casos en que se quiera registrar múltiples preparaciones de prótesis fija o varios muñones en forma simultánea, o también en el caso en que los muñones tengan líneas de terminación o chamfer ubicados de manera muy subgingival. De este modo, estas cubetillas son una especie de provisorio, si se quiere hacer la analogía, que alcanza de manera precisa los contornos y la ubicación de la terminación cervical. En estas cofias se realiza la carga del material en consistencia liviana, de la silicona liviana, para en una primera instancia hacer ese registro preciso de la preparación biológica y los tejidos circundantes. Y en una segunda etapa, una vez que esa silicona de consistencia liviana ha polimerizado, se realiza una segunda impresión con una cubeta, por ejemplo, de stock, que contiene material en consistencia pesada o masilla, para realizar una impresión de arrastre, que lo que se logra finalmente es obtener las preparaciones biológicas contenidas en esta impresión de arrastre y que las ubica en todo el contexto de la arcada que se está trabajando. Y en tercer lugar, podemos tener estas cubetas de mordida, cuya gran ventaja es que permiten hacer una impresión simultánea tanto de la zona de interés como de la arcada antagonista. La gran desventaja está en la gran, o en la poca rigidez, quiero decir, del material, lo que puede llevar a distorsiones de los registros. Según los tiempos operatorios, podemos clasificar las impresiones si es que las realizamos en un tiempo operatorio o en dos tiempos. Como podemos apreciar en la siguiente secuencia, en la que se demuestra una impresión en un tiempo operatorio, lo que se realiza debe ser en conjunta coordinación con un asistente que permita realizar por una parte la mezcla del material en consistencia pesada o masilla para posicionarlo sobre la cubeta. Por otra parte, el operador puede realizar la mezcla de la silicona en consistencia liviana, posicionar por un lado una parte de esa silicona liviana sobre el material en consistencia masilla, que aún no polimeriza, y por otro lado, con una jeringa de tipo monoject, llevar la silicona de consistencia liviana a la preparación biológica. Una vez realizado esto, se lleva a la cubeta con ambos materiales aún en proceso de polimerización para que en boca se complete esa reacción y el material endurezca en conjunto, de modo que el material pesado arrastre o empuje al material liviano, alcanzando zonas más profundas y logrando registros más precisos. Otra ventaja de las impresiones en un tiempo operatorio radica, además del ahorro también de tiempo. En dos tiempos operatorios implica primero tomar una impresión en una primera etapa con el material pesado o la masilla, habiendo previamente espaciado la zona de interés o bien aliviando esas zonas retentivas. Una vez que la masilla ha polimerizado, se reposiciona en boca con el material liviano en su interior y en las preparaciones de manera simultánea, de modo que esta silicona liviana es la que registra todos los detalles y la silicona de masilla solo sirve de relleno o de contenido para el material liviano. Entonces, como vemos en la secuencia,
Lo que se está realizando es con un espaciado previo, es decir, se bloquea toda la zona de interés, que puede ser, por ejemplo, con una lámina de cera. Se prepara el material en la masilla, se hace el registro, se espera la polimerización y se retira. Vemos entonces que la cera lo que provoca es un espacio en la silicona pesada, de manera que en una segunda etapa, al momento de preparar la silicona liviana, se rellenan todos esos espacios. Con la jeringa Monoyect se lleva la silicona liviana a la preparación biológica, esperando entonces el proceso o la reacción de polimerización de esta silicona liviana, logrando de manera definitiva la impresión o el registro del muñón o la zona de interés. Otra forma de realizar el espaciado en 2 tiempos operatorios, en esta oportunidad, como vemos en la imagen, no es con una lámina de cera, sino que con los mismos provisionales sobrepuestos sobre la preparación biológica. Entonces, se toma la impresión con la consistencia masilla y se retiran, y eso nos va a generar el espacio, en este caso, de estos 2 molares, que son los que se quieren registrar. Una vez generado el espacio en la masilla, sobre las preparaciones biológicas de estos 2 muñones de los molares, de la zona molar, se aplica la silicona en consistencia liviana con la jeringa Monoyect. Al mismo tiempo también se puede aplicar otro poco en la zona que se generó o en el espacio que se generó en la masilla, para finalmente obtener esta imagen con el detalle, la reproducción exacta de toda la zona cervical y del muñón propiamente tal. Bueno, otra forma de hacer la impresión en 2 tiempos es con un espaciado posterior. Es decir, se hace una toma o un registro primario con la masilla en la zona de interés, que en este caso son los incisivos anteriores. Se puede cortar con un bisturí para generar ese espacio. Se realizan surcos de escape, de modo que al momento de aplicar la silicona en consistencia liviana, esta no produzca sobrecompresión en los tejidos blandos o en la misma preparación biológica. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas o parámetros de comparación que podemos tener entre una y otra técnica? Bueno, se puede decir de que en un tiempo operatorio la utilización del tiempo total de la técnica es menor, obviamente, en la de un tiempo operatorio. La dificultad pudiese ser menor en la técnica de un tiempo operatorio, pero sí requiere de la coordinación con una segunda persona para realizar la mezcla de los materiales de forma simultánea. Y los resultados clínicos se describe que son mejores en la de un tiempo operatorio al permitir la polimerización conjunta de ambas consistencias de la silicona. Pasando al segundo contenido a tratar en esta clase, que corresponde a la selección de los biomateriales para las impresiones en prótesis fija. Básicamente podemos disponer actualmente de 3 tipos de biomateriales, como son las siliconas por condensación, las siliconas por adición y los poliéteres. Todos estos materiales, siendo bien utilizados, van a cumplir con los requisitos de fidelidad, resistencia al desgarro, estabilidad y compatibilidad con los distintos materiales de vaciado para la realización de los modelos de trabajo. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos que conviene conocer. En primer lugar, entonces, tenemos a las siliconas por condensación, cuya característica es que la reacción de polimerización libera un subproducto como el alcohol etílico. Esto tiene una consecuencia importante, debido a que la evaporación de ese alcohol puede provocar la contracción en la impresión
y finalmente una deformación o una distorsión de ese registro. Por ello es que de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, el vaciado no debiera realizarse más allá de 1 hora. Ahora, la presentación típica de la silicona por condensación es como vemos en la imagen, con un pote que contiene la silicona en consistencia pesada, un tubo con la consistencia de la silicona liviana, y un activador universal que aquí al momento de mezclarlo inicia la reacción de polimerización tanto de la silicona de consistencia masilla como la silicona liviana. Bueno, características entonces, como se mencionó al principio, el subproducto del alcohol, como el alcohol etílico, que representan de alguna manera una desventaja, la presentación, una pasta base que es la silicona liviana, el catalizador o el activador universal para iniciar la reacción de polimerización en ambas consistencias, y la masilla o consistencia o silicona pesada. Como ventaja, el material presenta una gran reproducción de detalles, es muy resistente al desgarro y para el paciente resulta agradable dado su olor y su aspecto. Las desventajas están dadas por la estabilidad dimensional, digamos, determinada por el alcohol etílico, y el hecho de también que sea hidrófobo, es decir, la zona a registrar debe estar totalmente seca, de modo de lo contrario pudiesen generarse algunas burbujas o imperfecciones en los registros. El mismo cuidado debe tenerse durante el vaciado para que el yeso alcance todas las zonas de la impresión. Bueno, las siliconas por adición tienen esta presentación característica en la que la silicona de masilla viene en 2 potes, uno que es la pasta base y el otro que es el catalizador. La mezcla de ambos permite el inicio de la reacción de polimerización de la masilla, y la silicona en consistencia liviana que viene en esta pistola de automezcla, que por un lado del tubo tiene la base y en el otro tiene el catalizador, y en la punta, mediante este émbolo, se genera la mezcla de ambos elementos para generar la reacción de polimerización. Bueno, la principal característica de las siliconas por adición es que no hay subproductos de la reacción, pero sí se describe que puede haber liberación de gas hidrógeno, lo que de alguna manera podría provocar burbujas en el modelo de yeso. Por la misma razón, en este caso, al contrario del caso anterior, es conveniente esperar un tiempo prudente, alrededor de 1 hora, para permitir de que ese gas se libere y luego realizar el vaciado. Ahora, el hecho de que no existan subproductos genera o le otorga una gran ventaja, como es la estabilidad dimensional del material, por lo que teóricamente el vaciado pudiese esperar por un tiempo indefinido, y además pudiesen realizarse más de un vaciado en el caso de cometer, por ejemplo, un error. Dada la presentación en pistola y en potes de masilla, su manejo es bastante cómodo, la manipulación es bastante limpia, lo que representa, como digo, una gran ventaja. Lo importante, sí, y ahí hay que tener una precaución al momento de manipular especialmente la masilla, es que no debe realizarse con guantes de látex, debido a que se puede interferir en la reacción de polimerización. Por lo tanto, para mezclar una silicona por adición, o bien se utilizan guantes de vinilo o sin guantes, con las manos limpias. Las ventajas, como hemos dicho, es la gran reproducción de detalles, la resistencia al desgarro, la apariencia, el olor agradables para el paciente, la excelente estabilidad dimensional y su fácil y limpia manipulación. Su desventaja es el alto costo que tienen, mayor al de las siliconas por adición,
y también el hecho de que sean en alguna medida hidrófobas, pero en los materiales de última generación se han añadido algunos surfactantes que pueden darle algún grado de hidrofilia y de mejor penetración en zonas que sean más húmedas. Bueno, y el tercer material de los más utilizados para impresiones en prótesis fijas son los poliéteres. Los poliéteres eh, tienen una presentación que es en una pasta base y un catalizador que viene en tres consistencias. Puede, en algunos casos, de manera opcional, puede realizarse la mezcla no manual, sino mediante un mezclador automático, como en la imagen que se ve en la esquina abajo, que permite realizar una mezcla libre de burbujas y más homogénea. Como ventajas, se puede decir que tiene una excelente reproducción de detalles, una muy buena estabilidad dimensional y es un material, a diferencia de los anteriores, hidrofílico. Las desventajas es su alto costo, especialmente si realizamos o utilizamos la máquina de automezcla, y la rigidez que puede llegar a ser extrema en casos de zonas muy retentivas, como por ejemplo en pacientes que tienen troneras o espacios digamos, interdentarios que sean muy retentivos. La misma consideración debe tenerse con la silicona en consistencia pesada por adición, que si bien es cierto tiene un grado de flexibilidad mayor que el poliéter, es altamente más rígida en comparación con una silicona de consistencia pesada por condensación. Por lo tanto, al momento de usar estos dos últimos materiales, me refiero a los poliéteres y a las siliconas por adición, hay que tener precaución especial en zonas con mucha retención. Finalmente, vamos a ver el último tema a tratar, como es el de separación gingival y manejo de los tejidos blandos para las impresiones en prótesis fija. En primer lugar, lo que debe realizarse es una evaluación acuciosa de los tejidos blandos que circunscriben a la preparación biológica o al muñón dentario. Por lo tanto, debe evaluarse el margen gingival en donde confluyen tanto encía como los tejidos duros de la preparación dentaria y cuya interacción o relación debe ser perfecta para mantener la integridad de la salud periodontal. Evaluar la salud de ese periodonto antes de optar por una determinada terminación cervical o una determinada restauración o la ubicación propia de la terminación cervical. De lo contrario, nos podemos encontrar con encías cuyo comportamiento puede ser impredecible, y lo mismo debe realizarse u observarse con el biotipo de gingival que presenta el paciente para ver la cantidad de encía adherida, si es una encía gruesa o delgada, ya que mientras más grueso sea el biotipo, mejor pronóstico tiene en comparación con un biotipo delgado y con poca encía adherida, ya que son más lábiles a las acciones operatorias y al tallado o a las maniobras de separación gingival que se realizan durante las impresiones. Bueno, ¿en qué consiste la separación gingival? Básicamente en una maniobra que permite convertir en forma temporal y reversible el surco gingival, que es un espacio virtual, en un espacio real, de modo que permita la entrada de los materiales de impresión a esa zona para registrar nítidamente los márgenes cervicales de la preparación biológica. También se utiliza para separar la encía marginal y controlar los fluidos gingivales. También al momento de la cementación o del rebasado provisional
evitar contaminación por parte de esos mismos fluidos crediculares. Idealmente, los métodos de separación gingival deben ser inertes y no causar daños irreversibles en tejidos blandos o duros. Además, debe ser inocuo y seguro desde el punto de vista sistémico. Tenemos distintos métodos de separación gingival. Entre ellos están los mecánico-químicos y los quirúrgicos. Bueno, los mecánicos consisten simplemente en una separación física de la encía y la pieza dentaria mediante la interposición de un elemento como bandas de cobre, hoy prácticamente en desuso, o de hilos separadores, que son los que más se usan actualmente y los que vemos en la imagen de la marca Ultradent, que vienen en una serie de 4 distintos grosores o espesores del hilo, dependiendo de la profundidad del surco o del biotipo gingival y el efecto de separación que se pretenda lograr. Bueno, en segundo lugar tenemos la combinación de métodos mecánicos con químicos. Esto quiere decir el uso de hilos separadores con algunas sustancias químicas, como pueden ser algunos astringentes o vasoconstrictores, que ayudan al control de fluidos como la sangre o exudados del crédice. Son hoy por hoy los métodos más usados, pero hay que tener la consideración de que algunas sustancias químicas son muy agresivas, pudiendo causar daños irreversibles en la encía. Si se respeta el ancho biológico y se trabaja sobre encías sanas, no debiera ser necesario el uso de estas sustancias. ¿Qué soluciones complementarias o como método químico en las cuales están embebidos estos hilos retractores? Bueno, dentro de las más conocidas están los astringentes, que son sustancias que provocan la coagulación y precipitación de proteínas, formando una película protectora de los tejidos. Provocan también el encogimiento celular, hemostasia y coagulación. Algunos de ellos son el sulfato de aluminio al 14%, el cloruro de aluminio, cloruro férrico y el ácido tárnico. Otras soluciones químicas que se usan son también los vasoconstrictores, de un uso más restringido por el riesgo que implican. Entre ellos están la epinefrina en concentraciones que van del 2 al 16%, se utiliza para el control de fluidos y sangramiento, pero hay que tener cuidado con las dosis de este vasoconstrictor porque pudiese en alguna circunstancia provocar un problema sistémico, considerando que 2,5 centímetros de hilo retractor embebidos con epinefrina en concentración de 8% equivalen a 4 tubos de anestesia con vasoconstrictor al 1 por 1.000.000. Bueno, y los métodos de separación quirúrgico tenemos al curetaje gingival rotatorio, que no es otra cosa que el pasar una fresa a alta velocidad alrededor del margen, eliminando epitelio y generando un espacio. Por otra parte, existe la electrocirugía que se realiza con un bisturí o con un electrobisturí, en lo que se persigue lo mismo, es decir, eliminar parte del tejido gingival marginal y generando el espacio necesario para exponer el margen. Ambos son métodos muy agresivos que provocan una herida en la encía, generando un comportamiento que puede llegar a ser muy impredecible. Es decir, una vez lograda la cicatrización, la encía puede generalmente retraerse y dejando expuesto de manera permanente un margen que en un principio su objetivo era ocultarlo a nivel intracircular, y con métodos como este queda expuesto a nivel supragingival con las consecuencias estéticas que eso pudiera significar. En sectores posteriores es probable que no exista mayor complicación, dado que no hay compromiso estético, pero sí es de relevancia en los sectores anteriores.
Bueno, a continuación una secuencia de imágenes con técnicas con hilos retractores que pueden contemplar la utilización de un hilo retractor o dos, como vamos a ver más adelante. En primer lugar, lo que se realiza entonces es el tallado digamos, específico, o la ubicación que se le quiere dar al margen o al chamfer. Una vez logrado eso, se ubica un hilo retractor en el surco o en el crédice que debe tener un tiempo de acción no mayor a los 15 minutos, teniendo la consideración de no usar hilos impregnados, porque de lo contrario la retracción podría tornarse irreversible. Bueno, cuando hemos hecho la preparación, como vemos en la imagen de la izquierda, a nivel yuxtagingival, con la introducción del hilo retractor, el margen queda temporalmente supragingival, exponiéndolo de manera adecuada para luego inyectar la silicona en consistencia liviana y lograr ese registro fiel y preciso de esa zona tan crítica. Ahora, puede realizarse con al momento de la impresión puede dejarse el hilo puesto en el surco, siempre y cuando este hilo no cubra esa línea de terminación cervical, o bien puede retirarse con mucho cuidado, humectando ese hilo para no provocar desgarramiento del epitelio. Puede eliminarse justo antes de la inyección de la silicona en consistencia liviana. La técnica con dos hilos contempla primero la colocación de un hilo retractor en el surco que va a exponer el margen. Luego podemos llevar ese margen que ha quedado temporalmente yuxta o supragingival, podemos retallarlo para llevarlo a la nueva posición que ha adquirido la encía en forma temporal, de modo que se lleva a un nivel yuxtagingival con la encía ya retraída. Se aplica un segundo hilo para generar un espacio aún mayor, y finalmente se retira ese segundo hilo, se retira justo antes de inyectar el material liviano, la silicona liviana, dejando el primer hilo puesto en la parte más profunda del surco gingival. Se retira el segundo hilo con precaución, humectándolo y con cuidado para no desgarrar tejido ni provocar sangramientos, y una encía que está en condiciones de salud en buen estado debiera volver a su posición original, dejando el margen que habíamos retocado, el margen de la preparación, el chamfer, de manera intrasurcular. Esto se realiza principalmente en sectores anteriores con un objetivo estético de ocultar la línea o la transición entre el tejido dentario y la restauración, de manera de tener perfiles de emergencia estéticos e imperceptibles. Una imagen clínica de lo mismo, en la que se ve la inserción de un primer hilo, en la imagen más arriba, un primer hilo que queda totalmente sumergido en el surco, dejando expuesto toda esa línea de la terminación cervical del chamfer. Observar de que ese hilo no cubre esa terminación cervical. En la imagen que está justamente abajo se realiza la colocación de un segundo hilo para separar un poco más la encía. Se extrae o se tira ese hilo con precaución, ese segundo hilo, para realizar la impresión y lograr imágenes o registros nítidos como el que se ven en la imagen superior, y encías que vuelven a su posición, dejando ese margen a nivel intrasurcular con el objetivo que ya se había comentado.
Bueno, luego de esto, obviamente, se realiza la impresión, la crítica, quiero decir, de esa impresión definitiva, con los requisitos que se comentaron al principio, es decir, de que esté libre de burbujas, que sea fiel, tenga sea un registro exacto, no solo de la preparación biológica del muñón, sino también de los tejidos blandos circundantes, etc. Y una vez que hemos hecho ese análisis, es bajo la propia responsabilidad del operador quien debe hacer una observación y un análisis exhaustivo, tanto de lo que se realizó previamente, es decir, del tallado, de la preparación, del provisorio, de la condición de los tejidos periodontales, como también de la impresión que se ha logrado, para determinar en ese punto si el trabajo es enviado al laboratorio para continuar con los procesos que vienen a continuación en lo que se conoce como método indirecto, es decir, la confección de los distintos núcleos o los sistemas Pica-Muñón, la aplicación de la porcelana, etcétera, para la realización de la restauración definitiva de la prótesis fija que estamos elaborando. Finalmente, la bibliografía recomendada para la revisión y complementación de los contenidos que hemos visto en esta oportunidad.